Hola, buenos días o buenas tardes o buenas noches. No sé a qué horas van a ver este video, pero espero pues que cuando lo vean estén muy bien. Bienvenidos a la clase de hoy del grado 11 de Ciencias Sociales y en esta clase vamos a trabajar el tema de qué pasa en el mundo cuando se acaba la Guerra Fría. Entonces esa clase la he llamado de la Guerra Fría a un nuevo orden mundial, ¿cierto? Recordando pues que ya hemos hablado de qué es el orden mundial. Igual vamos a hacer un breve repaso sobre eso. Entonces, vamos a empezar pues como hablando cuáles son las temáticas que vamos a ver hoy. Primero, el concepto de nuevo orden mundial, un rastreo histórico desde cuando se empieza a hablar del nuevo orden mundial, qué es y a conceptualizar pues la palabra. Lo segundo es hablar sobre el fin de la Guerra Fría y qué elementos fueron los que favorecieron que se acabara esa Guerra Fría. Lo tercero es lo que pasa después de la Guerra Fría, que lo he llamado como el desorden de posguerra fría y cómo es necesario que el mundo se organice después de que se termina la Guerra Fría y de que cae la Unión Soviética. El cuarto es el mundo en los 90, qué pasa después de ese desorden de la Guerra Fría y cómo se configura el mundo en los 90 para ya después entrar al 2000, al nuevo milenio y hablar de Estados Unidos como un estado hegemónico y qué pasa más adelante con él, ¿cierto? Entonces lo primero de lo que vamos a hablar es del concepto del nuevo orden mundial, desde qué se habla del orden mundial hasta cómo lo vamos a entender nosotros en esta clase. Entonces, lo primero son los elementos que constituyen esa palabra o ese concepto de nuevo orden mundial. Vamos a tener en cuenta los siguientes tres elementos. El primero es que el concepto de orden mundial es un concepto que fácilmente queda obsoleto. ¿Por qué? Porque la historia es variable, la historia cambia continuamente y al avanzar tan rápido la historia, al avanzar tan rápido las sociedades, no se hace posible que ese concepto de orden mundial prevalezca durante mucho tiempo. Un segundo elemento del concepto es la volatilidad, o sea que es un elemento o es un concepto fácilmente cambiable, fácilmente transmutable, ya que depende del contexto, de la diversidad, de las formas en que se entienda y se vea la historia y se viva el momento geopolítico. Y el cuarto elemento es que es un concepto transhistórico. ¿Qué quiere decir eso de transhistórico? Y es que como en cada momento de la historia hay un orden mundial, ¿cierto? Entonces es un momento que va cambiando y que no siempre está ahí presente. Listo, para terminar con que el orden mundial es un término que es neutral. ¿Cómo así? Es un término que desde su configuración histórica es neutral. Yo no puedo decir que hay un orden mundial para un partido político y otro orden mundial para otro. No, porque ese orden mundial va a ser un tipo de acuerdo en que se ponen de acuerdo dos partes para establecer ese mismo orden mundial. Ya vamos a hablar más adelante sobre eso, ¿cierto? Entonces aquí lo que vamos a hacer es un rastreo histórico, cómo ha evolucionado el concepto de orden mundial desde más o menos los 80 y los 90, que es cuando empezamos a hacer el rastreo, ¿cierto? Entonces en 1993 esa idea de orden mundial empieza simplemente con un manejo del poder, de lo que es la hegemonía, el equilibrio y el concierto, ¿cierto? Entonces, analizando el orden mundial simplemente como el poder y la capacidad que se tiene de liderar o de gobernar desde lo nacional y desde lo internacional. Ese rastreo, ese concepto, pues lo emite Rochester en 1993. En 1995, Agnew y Corbridge eh, plantean que el orden mundial es un conjunto de reglas, instituciones, actividades y estrategias a través de la cual la economía y la política actúan y a través de la cual estos tienen un enfoque de acción en los diferentes países, ¿cierto? Entonces miren que los conceptos que estamos viendo o las acepciones que se están haciendo del término de nuevo orden mundial van a obedecer más a los atributos que tienen, más no a una definición concreta de qué es el nuevo orden mundial. Para el 2004, Hedden habla sobre que el orden mundial está constituido por tres grandes elementos, una estructura, un modo de gobernanza y una forma de legitimización, ¿cierto? Hablando de la estructura, es como más o menos qué tipo de gobierno se hace dentro de ese modo de gobernanza, pues también, y una forma de legitimarse es si se hace por vías legales o por vías de hecho. Para en el 2005 tener como el concepto más adelantado, por decirlo así,
que es Bass, el cual dice que el nuevo orden mundial resume un sistema de reglas formales e informales que imparte cierta conformidad legal y predictibilidad a las interacciones nacionales y transnacionales que se producen en ausencia del marco político y de la inequívoca autoridad que hasta ahora ha caracterizado al Estado-Nación. Entonces, lo que hace este man es ampliarnos el concepto de orden mundial. Cuando habla de interacciones nacionales y transnacionales, no se queda solo con lo nacional o con lo internacional, sino que dice que en ese concepto de orden mundial también aparecen aquellas instituciones que tienen cierta influencia sobre los estados, pero que no definen siempre su marco de acción. Por ejemplo, cuando hablamos de unos organismos transnacionales, entonces hablemos de la ONU, ¿cierto? Hablemos de esas grandes corporaciones que meten su mano en los estados, los bancos, el Banco Mundial, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, después de esta evolución del concepto, de lo que se ha concebido históricamente, lo que es el nuevo orden mundial, vamos a tener un concepto propio nuestro o un concepto que vamos a utilizar nosotros para hablar del nuevo orden mundial, que nos va a servir para esta clase y que lo vamos a tener en cuenta, haciendo hincapié en qué es con respecto a la Guerra Fría. Entonces vamos a entender ese nuevo orden mundial como un arreglo pactado explícita o tácitamente entre las potencias dominantes, generalmente después de una conflagración mayor, acerca del papel que cada una de ellas ha de desempeñar y los principios, leyes e instituciones que habrán de gobernar las relaciones entre todos los actores en la escena global durante un periodo determinado. Para entender mejor ese concepto, vamos a despedazarlo, ¿cierto? Entonces tenemos pues que una primera parte del concepto dice que es un arreglo pactado explícita o tácitamente entre las potencias dominantes, generalmente después de una conflagración mayor. Y vamos a hablar de ese concepto teniendo en cuenta la Guerra Fría, que es lo que estamos hablando en este momento, ¿cierto? Entonces cuando hablamos de unas potencias dominantes, vamos a hablar de Estados Unidos y de la Unión Soviética, ¿cierto? Ideológicamente opuestas, ya que Estados Unidos era de una corriente ideológica económica capitalista, mientras que la Unión Soviética con su corriente socialista, ¿cierto? Y cuando habla de un arreglo pactado, entonces vamos a hablar de los pactos que se establecen entre esas dos potencias para lograr un control o un dominio del mundo, ¿cierto? Entonces vamos a hablar que un primer pacto fue la conferencia de Yalta en 1945, que fue cuando se repartieron el poder, ¿cierto? Entonces cuando vieron arrinconada a la Alemania nazi, entonces dijeron, bueno, vamos a repartir Alemania de esta forma, la vamos a repartir en cuatro, para los cuatro ganadores, por decirlo así, de la guerra. Y entonces esa reunión, que fue la reunión de los tres grandes, se definió cómo iba a seguir el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Una cumbre de Malta en 1989, que es cuando ya se empieza a visorar la caída de la Unión Soviética y que es cuando el presidente en ese momento, Mikhail Gorbachev, empieza a ceder. Para allá dos tratados finales, que son los tratados de START 1 y 2, que son los que definen definitivamente cuál es el fin de la Unión Soviética y cuál es el armisticio o cómo se desarma la Unión Soviética de sus armas nucleares o de las armas que puedan presentar un peligro, ¿cierto? Entonces ahí vemos en la caricatura ese mundo bipolar, ¿cierto? Dos partidos, perdón, dos ideologías económicas que eran diametralmente opuestas. La segunda parte del concepto dice acerca del papel que cada una de ellas ha de desempeñar y los principios, leyes e instituciones. Entonces, cuando nosotros hablamos del papel, el papel que juegan Estados Unidos y que jugaba la Unión Soviética, es que eran unos estados hegemones. ¿Cómo así que unos estados hegemones? Los que tenían el poder y que tenían bajo su dominio un bloque que iba a apoyar las pretensiones de ellos, ¿cierto? Cuando hablamos de principios, hablamos entonces de los modelos económicos y de las diferencias entre estos dos modelos, como ya lo sabemos, el capitalismo y el socialismo. Y cuando hablamos de instituciones, hablamos de cuáles son esas corporaciones o esas instituciones que van a permitir que ambos modelos o ambos bloques se
logren mantener. Entonces vamos a hablar que en el bloque de los Estados Unidos va a estar la OTAN y en el bloque de la Unión Soviética va a estar el Pacto de Varsovia, que eran más bien unos brazos armados, unos brazos militares, pero que como estamos en una guerra, aunque era una guerra económica, en cualquier momento podría darse una confrontación cuerpo a cuerpo, por eso era importante tener cada uno su propio brazo armado. Y vamos a la última parte del concepto que dice que habrán de gobernar las relaciones entre todos los actores en la escena global durante un periodo determinado. Cuando nosotros hablamos de relaciones, vamos a decir que se dan unas relaciones de tres tipos. Una relación de competencia, obviamente pues por las diferencias ideológicas. Unas relaciones de zozobra, porque en cualquier momento iba a poder estallar la guerra. Y unas relaciones de bipolaridad. El mundo estaba partido en dos polos, un polo comunista y un polo socialista. Vamos a hablar entonces también de los actores, entonces van a ser dos actores principalmente, el bloque oriental y el bloque occidental, cada uno comandado, como lo sabemos, uno por Estados Unidos y otro por la Unión Soviética. Y en un periodo de tiempo determinado, que ese periodo de tiempo va a ser de 1945 a 1991, que es el tiempo en el cual se desarrolla la Guerra Fría, 1945 terminando la Segunda Guerra Mundial y 1991, que es cuando ya se firma la caída pues de la Unión Soviética, que ya vamos a hablar de eso más adelante, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar ya de qué precipitó o qué hizo que se diera el fin de la Guerra Fría, qué elementos fueron aquellos que se confabularon para acabar con la Guerra Fría. Y necesariamente tenemos que hablar entonces de la caída de la Unión Soviética. Entonces, la Unión Soviética, que era el rival directo de los Estados Unidos, cae por cuatro grandes causas. Una causa social, económicas, políticas y nucleares, ¿cierto? Cuando hablamos de las causas sociales, la principal va a ser la caída del muro de Berlín. ¿Y por qué la caída del muro de Berlín? Recuerden pues que cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, se reparte Alemania, ¿cierto? Entonces la parte alemana que le tocó a la Unión Soviética, ellos hicieron un muro y se pusieron que en esa parte de Alemania iban a tener una ideología propia de la Unión Soviética, ¿cierto? Entonces, cuando en 1989 la gente ya está cansada del muro, la gente ya está cansada de estar encerrados, por decirlo así, lo que hacen es que cae el muro de Berlín y ese muro de Berlín se dan cuenta en la Unión Soviética de que la gente está aburrida pues con ese modelo de vida que llevaban. Listo. Otras causas que son económicas, que son algo que se llama la perestroika, que es un conjunto de leyes o de acuerdos que firma un señor que se llama Mikhail Gorbachev, el presidente en ese momento de la Unión Soviética, y que este man empieza a decir, tenemos que cambiar el modelo económico, tenemos que empezar a abrirnos, y él pensó que la forma de mantener unida la Unión Soviética era ir implementando una incorporación en el mercado mundial, pero estas leyes de la perestroika fracasaron y lo que va a pasar es que los estados que hacían parte del Soviet se le van a ir a él encima. Entonces van a estar muy aburridos con él, intentando darle un golpe de estado por allá en 1991 y hasta que en 1991 la gran parte de los países balcánicos le van a decir nos vamos a ir. Entonces vamos a desarmar esta Unión Soviética y vamos a hacer unos países completamente independientes, ¿cierto? Entonces este man no puede hacer nada. Y por último vamos a hablar de una causa que es una causa ambiental, es la causa nuclear y que es la explosión del reactor nuclear de Chernobyl en 1986. ¿Por qué es importante esto? Porque esa crisis la manejó también Gorbachev, que es el que estamos viendo ahí arriba, y Gorbachev se encarga de ocultar la información no solo a los miembros del mismo partido, a otros gobernantes locales, sino que se encarga de ocultar la información a la comunidad internacional. Entonces la gente se da cuenta o el mundo se da cuenta de que explotó un reactor nuclear porque empiezan a llegar los niveles de radiación a otros países vecinos. Él maneja súper mal la crisis y eso hace, esas cuatro causas hacen que al final caiga la Unión Soviética. Entonces, claro, si cae la Unión Soviética, Estados Unidos no tiene rival.
Y al no tener rival y al no tener oponente, se supone que vamos a entrar en un mundo en paz, ¿cierto? Vamos a tener ya un mundo con un solo modelo económico, no vamos a tener enemigos. Y con ese panorama empezamos nosotros los años 90. Y empezamos, ¿cierto? Con lo que queda después de que se acaba la Guerra Fría y lo que queda después de que se desarma la Unión Soviética. Porque es un problema que pasa y es que nos toca reorganizar el mapa del mundo, ¿cierto? El fin de la Guerra Fría marcó el triunfo del capitalismo, la entronización de la democracia occidental y la derrota del socialismo. Entonces vemos tres grandes ganancias de la Guerra Fría, pero tres grandes ganancias solo para el bloque estadounidense, ¿cierto? Entonces la primera ganancia es el triunfo del capitalismo, triunfa la economía de mercado como el mecanismo propio para el capitalismo y para el modelo neoliberal. Triunfa la democracia occidental, o sea que triunfa la democracia que vende Estados Unidos. Y recuerden que Estados Unidos es experto en llevar democracia a todas partes, pero lastimosamente esa democracia la lleva montadas en tanques de guerra. Entonces miren los ejemplos de Irak, de Irán y de todos esos países de la primavera árabe que Estados Unidos supuestamente apoyó, pero lo que hizo fue formar unas guerras internas completamente devastadoras. Y tenemos una necesidad de reorganizar el mapa. ¿Por qué? Porque antes teníamos un mundo así, un mundo organizado por unos soviets unidos, que eran esos que vemos ahí en verde, ¿cierto? Y constituían la Unión Soviética. Pero como se desarma la Unión Soviética, nacen 15 repúblicas diferentes. Y esas 15 repúblicas necesitan reorganizarse, necesitan entonces crear una constitución, ser admitidas en la ONU y crearse como unos estados nuevos. ¿Cuáles van a ser ellos? Bielorrusia, Lituania, Letonia, Estonia, Moldavia, Ucrania, Georgia, Armenia, Kazajistán, Uzbekistán, Rusia, Turkmenistán, Kirguistán y Azerbaiyán. Lo que va a pasar es que necesitamos que todos esos 15 estados que nacen nuevos se organicen. Y son estados que traen conflictos históricos, que tienen una historia pues a cuestas, pero necesitamos que se organicen como estados para que los reconozca la ONU y para que tengan una figuración internacional. Estos 15 estados lo lograron. Hay otros 6 que aún no han logrado el reconocimiento de la ONU, entonces no hacen parte de la ONU y no se reconocen internacionalmente como estados, sino que simplemente son unos territorios, ¿cierto? Ay, perdón, me faltó Azerbaiyán, qué pena con ustedes. Entonces, eso va a hacer que el mundo en los 90 cambie y necesite ciertas acomodaciones y ciertas formas distintas de entenderse y de proyectarse porque tuvimos un cambio con respecto a lo que pasó en los años anteriores. Entonces, ¿qué pasa en los 90? ¿Cuál es el panorama que tenemos después de la caída de la Unión Soviética y ese triunfo momentáneo de los Estados Unidos? Tenemos un reordenamiento, el número de Estados miembros de la ONU se incrementa de 150 en 1979 a 180 en 1992. Entonces, mire, 30 estados nuevos reconocidos por la ONU. Porque recuerden que uno de los requisitos para constituirse como un estado completamente independiente es que la ONU le dé ese reconocimiento. Lo segundo es la creación de unos bloques, y entonces aparecen para llegar al nuevo milenio bloques como la Unión Europea y empiezan los tratados de libre comercio que se hacen con Estados Unidos. Uno de los más fuertes es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que logra proyectar esa parte norte de América como un bloque económico sólido y poderoso y logra que la Unión Europea también, en ese bloque que arma, que es la Unión Europea, tenga su propia moneda. Eso nunca antes se había visto en el mundo, que una región tan grande como la Alemania Occidental logre tener que todos tengan una misma monetización, ¿cierto? Aparecen unas hegemonías nuevas y unos países que empiezan a tomar el rumbo de sus regiones, por ejemplo en Europa Alemania, porque recuerden que Alemania estaba dividida y al unificarse entonces se vuelve una potencia y una hegemonía, y Turquía, que al separarse también de la Unión Soviética, toma un control importante en el Cáucaso y en Asia Central.
Y por último, tenemos que hay una superpotencia que es Estados Unidos y que no hay otra potencia, un grupo de potencias que puedan amenazar la seguridad de esa superpotencia que queda en pie. Eso es hasta los 90, ¿cierto? O sea, entrado el año 2000, eso va a cambiar completamente. Y va a cambiar porque entrando los años 2000, Estados Unidos, que es el hegemónico, que es el país más poderoso, tiene un problema y es que le toca empezar a lidiar con lo que es el terrorismo, ¿cierto? El 11 de septiembre no solo alteró para siempre el paisaje urbano de la ciudad de Nueva York, sino que de hecho cambió radicalmente la naturaleza de las relaciones internacionales y la política exterior estadounidense. El que esos aviones se hayan estrellado contra las Torres Gemelas, que era el centro de negocios más importante del mundo, y que también haya un avión que haya atentado contra el Pentágono, va a querer decir que entonces esa potencia y ese país que creíamos que era superior también tenía sus fallas en seguridad. Y eso lo que va a hacer es que Estados Unidos cambie del todo su lucha contra el terrorismo. Aparece la palabra terrorismo. La palabra terrorismo no existía en el diccionario, sino que es una palabra nueva que aparece, ¿cierto? Y entonces lo que hace Estados Unidos es que cambia su política de seguridad frente al otro. Mientras que antes teníamos una política defensiva de que si alguien me ataca, yo ataco, pues entonces Estados Unidos cambia por una política ofensiva de mera sospecha. Entonces yo sospecho que vos podés tener un arma nuclear, yo sospecho que vos podés ser un enemigo potencial, entonces voy y te ataco, voy y te ataco. Eso va a crear un problema y es que va a generar unas guerras nuevas. El pretexto, las Torres Gemelas fueron el pretexto para adoptar e imponer en el mundo una visión conservadora e incluso bíblica de las relaciones internacionales y a partir de ella justificar la invasión de Irak en el 2003 y el inicio de la Segunda Guerra del Golfo, ¿cierto? Conspiración, que haya sido real, hay muchas teorías. Lo que es definitivo es que la caída de las Torres Gemelas marca completamente el cambio del milenio. Ese cambio ellos lo van a marcar porque va a cambiar el modelo en que Estados Unidos se va a relacionar con el resto del mundo. Entonces tenemos que ese cambio va a estar determinado ya no por unas relaciones bilaterales que se enmarquen en principios de paz o en principios de solidaridad, sino que esos bloques, la nueva función que hay de los bloques es unos bloques defensivos y ofensivos. Entonces, ¿qué van a hacer esos bloques? Los encargados de atacar a quienes se consideran que son potencialmente peligrosos. Y ahí juega un papel muy importante la OTAN. Recuerden que la OTAN es la organización del Tratado del Atlántico Norte y va a ser la OTAN la encargada, la que se mantiene pues cuando acaba la Guerra Fría y esa OTAN pues, se va a volver el brazo armado también de la ONU y la OTAN que va a sobrevivir de la Guerra Fría y va a estar presente en el siglo XXI, va a tener un papel muy importante. Ese papel importante es el que van a hacer ustedes en la actividad que les propongo. Entonces, ¿qué es? Seguimos. Aquí termina el tema magistralmente dado. Ya lo que sigue es trabajo de ustedes. Entonces, recuerden ir al link que está en la descripción de este video y encontrarán allí el formulario que van a hacer para la actividad de hoy. Eso es lo primero. Lo segundo que van a hacer es escribir en el cuaderno la agenda, la reflexión temática y metodológica del día de hoy. La agenda se las comparto por la plataforma también. Y lo tercero, eso era todo. Muchas gracias. Aplausos. Espero que nos volvamos a ver o a escuchar o a hacer un video, como sea, pero nos volvemos a ver la otra semana cuando socialicemos la actividad que hayamos hecho y ya. Chao.